¿Sufres porque ya se acabó el día y no has hecho nada de lo que planeabas cuando despertaste? Quédate para conocer una serie de aplicaciones que te ayudarán a ser más productivo en tu día a día. A darle. Muy buenos días, por si son nuevos en el canal o no han visto el video introductorio que saldrá aquí. Mi nombre es Adán y en este canal les estaré hablando de tecnologías emergentes principalmente en las áreas de robótica y telecomunicaciones, así como también de reviews sobre gadgets y tecnologías, como es el caso del día de hoy. Así que no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones y no perderte ningún video de este canal. Y pues, comencemos. Hoy en día, sobre todo por el tema de la cuarentena, tenemos muchos proyectos, trabajo que hacer, tareas que realizar en nuestra casa y nuestra eficiencia se ve muy opacada por los diversos distractores que se encuentran en nuestra casa en caso de hacer home office e inclusive en el día a día. No es algo raro que tengamos distractores en la oficina o donde sea que estemos trabajando, sobre todo por este bello aparatito, por este bello gadget que hace tan fácil la comunicación con cualquier persona, accesibilidad a información, internet, pero también trae consigo un montón de distracciones. Videojuegos, videos de gatitos, de perros, que afectan en nuestra productividad, trayendo muchos momentos de procrastinación. En mi caso, por ejemplo, mi adicción del momento es Clash Royale. Clash Royale, te odio. Porque, pues, a pesar de que existan otros distractores, le hace a alguien que le gusten los videojuegos o se distraiga corriendo, cualquiera de esas cosas, o ver Netflix, es necesario levantarte, prender otro dispositivo, o moverte de lugar, o cualquier otra cosa que hay veces en las que te da flojera hacerlo. Sin embargo, con esto simplemente lo agarras y ya estás jugando o viendo Facebook y pues valió queso el tiempo. Por eso vi la necesidad de hacer este video, para mostrar diversas aplicaciones que me ayudan en mi día a día para organizarme y para poder enfocarme en lo que tengo que hacer. Inclusive un par de aplicaciones que me sirvieron mucho durante la época de mi maestría, para realizar mis tareas de forma eficiente y no perder tanto el tiempo o dejarlas a la mitad. Así que sin más, la número 1. Primero comenzamos con una aplicación que no hace mucho descubrí, que se me hace muy buena y útil, la cual está disponible tanto en tu celular como en tu computadora personal. Esta se llama Trello. Esta aplicación es bonita, fácil de usar y te permite hacer tracking de cómo va tu proyecto, tus proyectos o tareas. Comienza con una board o un tipo pizarrón digital en el cual lo vas organizando por listas. Tienes tu to-do list o cosas principales que hacer, las cosas que se encuentras haciendo al momento y las cosas que ya terminaste. Puedes ir agregando o quitando listas dependiendo de cómo tú te sientas más cómodo trabajando. La primera parte, que son las to-do list, son las tareas principales, y al poner los diferentes temas puedes ir agregando notas en estos temas. En mi caso, se me hace muy útil agregar checklist o una lista con los puntos que se tienen que realizar. Conforme vas terminando estas tareas, las vas marcando y te va aumentando una barrita de porcentaje determinado. Esto es hermoso, ya que puedes ver visualmente qué tanto vas avanzando en tu proyecto. La siguiente barra es la de cosas que te encuentras haciendo. En esta es como una especie de lista también, en el cual vas poniendo línea por línea los trabajos que estás haciendo en este momento. Y en cuanto los vas terminando, los arrastras literalmente al área de cosas terminadas. Lo que se me hace muy padre es que puedes etiquetar cada una de estas tareas. Las etiquetas pueden tener los nombres que quieras. A mí me gusta clasificarlos por urgencia y tienen diferentes colores para saber el nivel de prioridad que debes tener entre tus tareas y no caer en el multitasking ineficiente.
Algo más también genial en esta aplicación es que puedes compartirla con otras personas, ya sea que tengas trabajos en equipo, proyectos en organizaciones un poco más grandes y varias personas pueden trabajar en la misma lista, en la misma pizarra para determinar las cosas que se están trabajando. Ahí es cuando cae mucho más en conciencia el tablero de cosas que están haciendo actualmente, porque puedes delimitar quién está haciendo qué cosas para no repetirse. Lo mejor de todo es que es completamente gratuita. Hay una versión de paga que te permite un poco más cosas como cómo sincronizar esta aplicación con aplicaciones externas, ya sea como Dropbox, Google Drive, etcétera, etcétera. También te permite tener más espacio de almacenamiento, lo cual creo que no es tan necesario. Te dan usualmente 10 megabytes para poder guardar tus proyectos que te encuentres haciendo, y con la versión de paga se extiende hasta 250 megas. Pero la cantidad de espacio que se ocupa no es tanto. Aún con la versión gratuita se me hace una aplicación muy útil. La segunda aplicación que vengo a recomendarles es algo que usualmente ya todos tienen. Usualmente la pasas por alto por ser algo nativo de tu equipo, lo cual es Google Calendar, o usualmente cualquier calendario que tengas en tu celular. Sin embargo, Google Calendar se me hace muy útil porque una, ya la tienes. Dos, es con Google, lo cual se sincroniza con cualquiera de tus correos si usas Gmail y casi con cualquier dispositivo. Esta aplicación se me hace muy padre, ya que tú en tu pantalla puedes ver el calendario con los diferentes bloques de las cosas que tienes por hacer. Puedes crear diferentes calendarios dentro de la misma aplicación para determinar las diferentes actividades. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo un calendario para el trabajo, un calendario para clases, un calendario para momentos de ocio, un calendario para ejercicio y otras cosas. Esto puedes verlos visualmente en tu calendario o quitarlos dependiendo qué es lo que quieras buscar. También es posible compartir esos calendarios con más personas. Por ejemplo, si tienen otra vez, nuevamente hablo de trabajos en equipo, proyectos laborales, o inclusive tienes a tu pareja o tus amigos y están planeando eventos en común, pueden crear un calendario en conjunto y crear eventos para que todos lo vean y estén al tanto de ello. Igual, por ejemplo, te sirve en tu trabajo, porque es muy fácil sincronizarlo con otros tipos de calendarios. Por ejemplo, en mi trabajo nosotros trabajamos con Outlook, lo cual es algo que creo que la mayoría de las empresas trabajan con. Y es muy fácil sincronizar tu calendario de Outlook con tu calendario de Google, básicamente, y lo puedes quitar y agregar visualmente dependiendo lo que quieras hacer. Si quieren saber cómo hacerlo, pueden ponerme en los comentarios o contactarme en mis redes sociales. Recuerden que estoy disponible para cualquier tipo de pregunta al respecto. La tercera aplicación, o bueno, más bien conjunto de aplicaciones de los cuales voy a hablar, son 4 aplicaciones. 2 para el celular y 2 para la computadora. Pero va más enfocado este punto a la técnica de trabajo, la cual se llama técnica Pomodoro. ¿Qué es esto? La técnica Pomodoro es una técnica que habla de que la eficiencia o la productividad de una persona incrementa cuando trabaja en intervalos cortos, separado por pausas también cortas. ¿Cómo consiste? Básicamente consiste en 4 sesiones de un tiempo predeterminado separadas por pausas cortas. Después de las 4 sesiones va una pausa más larga y vuelve a iniciar el proceso. El método tradicional, ¿cuál es? La duración tradicional, ¿cuál es? Son que estas 4 sesiones duran 25 minutos separadas por pausas de 5 minutos cada una. Al finalizar estas 4 sesiones, tomas un descanso de 20 minutos y vuelves a iniciar el proceso. Esto se tiene que repetir hasta que tú hayas decidido cuántas sesiones vas a hacer o hasta que hayas terminado tu trabajo. Puede ser por unas 2 sesiones, 2 sesiones, dependiendo la cantidad de trabajo y dependiendo la duración del proyecto. ¿Por qué nació esto? Este nombre básicamente viene del reloj Pomodoro que se usaba para la cocina, básicamente.
Y bueno, todo esto suena muy bello en teoría. Tenemos estas horas de productividad y genial. Pero ¿cómo lo consigo sabiendo que hay tantas distracciones? Bueno, para eso están estas aplicaciones. Las primeras que les quiero hablar son para el celular, para bloquear todas las notificaciones y todo lo que pueda llegar y los juegos. Básicamente las dos aplicaciones se dividen entre si eres visual o no. Hacen exactamente lo mismo, solo cambia la interfaz. La primera, que es una aplicación que descubrí, la cual descubrí estudiando la maestría y ayudó mucho para evitar distracciones. Maldito Clash Royale. Realmente te odio. He consumido mucho de mi vida. Bueno, esta aplicación se llama Forest, que básicamente es, tú abres la aplicación, determinas el tiempo en el cual vas a trabajar o estudiar, y en ese momento al ponerle iniciar te bloquea todas las notificaciones y te deja solo la pantalla con la aplicación de Forest. Y esta, en cuanto tú decides el tiempo, en cuanto tú le pones iniciar, también te empieza a sembrar árboles, pequeños árboles. Y con el paso del tiempo, de la sesión que estás estudiando o trabajando, estos árboles van creciendo hasta terminar la sesión. Sin embargo, si la cierras, si la pausas, cualquiera de esas cosas que hagas, tus árboles se van a morir. Así que si quieres tener un jardín frondoso, tienes que adecuarte al tiempo que tú estipulaste de trabajo o estudio. La otra aplicación es para todas esas personas que se sientan que van a distraer más por el hecho de ver pequeños arbolitos creciendo o simplemente que no les gusta ver eso. Está la aplicación de Thrive Away. Hace básicamente lo mismo. Tú seleccionas el tiempo, le pones iniciar y te va a bloquear todas las notificaciones de tu celular. Sin embargo, lo único que vas a ver va a ser un pequeño circulito con el tiempo que ha transcurrido. Ahora, estas que hablé son para el celular. ¿Qué pasa con la computadora personal? Porque claramente sabemos que trabajamos mucho en la computadora y el browser tiene demasiadas distracciones también. Existen dos aplicaciones. Si eres usuario de Windows, la aplicación recomendada es Focal Filter. Si eres usuario de Mac, es Self Control. Ambas aplicaciones son completamente gratuitas y las puedes usar para bloquear cualquier otra página de navegador y te enfoques en lo que estás haciendo. Ahora quiero hacer una mención honorífica a también una aplicación que puedes descargar en cualquiera de los dos sistemas operativos en tu computadora para proyectos o trabajos en los cuales sean de escribir un ensayo, escribir tu tesis. Muy importante si tienes que terminar esa tesis que no has terminado o tienes que redactar algo. Esta aplicación se llama Cold Turkey. Obviamente todos los links van a estar aquí abajo en la descripción. Cold Turkey es básicamente un editor de texto. Tú determinas cuál va a ser tu meta y la aplicación te bloquea todo y solo te deja el editor de texto, con lo cual tienes que escribir hasta cumplir esa meta requerida. Se me hace muy padre porque hay veces en las cuales simplemente estás buscando otras maneras para distraerte por no querer escribir, y el mantenerlo haciendo te permite que fluya esta creatividad y al final ya puedes encargarte de editar lo que quieras. Cuarta aplicación. Esta aplicación es una que uso en mi día a día y se me hace de las más útiles que existen. ¿Por qué? Porque básicamente es hacer listas y las tienes rápidamente al alcance de tu celular. Solo abres el celular, le das 2 clics y ya tienes esta aplicación. ¿Cuál es? Microsoft To Do. Básicamente es una aplicación muy sencilla, la cual te determina diferentes categorías que tú vas eligiendo, ya sea las tareas del día, ya sea la lista de cosas a comprar en el súper, lista de cosas a comprar en Amazon o lo que quieras. Y básicamente tú vas marcando cuáles son las cosas que tienes que hacer o las cosas que tienes que comprar, y en cuanto las vas cumpliendo, las vas marcando. ¿Qué es esto? ¿Por qué se me hace algo tan útil? El hacer listas te permite tener una mejor organización de tu día. Tú despiertas, sabes lo que tienes que hacer, tienes claridad, las marcas
Este es un paso muy importante, escribir estas cosas que tienes que hacer y conforme las vas haciendo, las vas anotando determinadas. Al final del día puedes ver todas las que has terminado y puedes ver si ha sido eficiente este día. Ahora, muchas veces cae uno en anotar un chingo de cosas en tu lista y no terminarlas. Así que uno de los hábitos que más les puedo recomendar para ser productivos es tener este hábito de lo que pongas en tu lista, lo hagas. Si no lo vas a hacer ese día, no lo pongas en tu lista. ¿Por qué? Porque si al final de todo no tienes muchas cosas que hacer o estás pensando en otras cosas, dices, mañana tengo que hacer algo. No, atente a lo que marcaste porque significa que eso es lo importante. Ahora, si no quieres usar Microsoft To-Do List, otras aplicaciones que son muy útiles son Google Keep, que está disponible en cualquier plataforma, o inclusive la aplicación de notas de iPhone, del iOS. Estas aplicaciones usualmente son medio underrated porque son nativas del sistema operativo que estás usando. Sin embargo, no es bueno desprestigiarlas porque sean nativas de ahí. Siguen siendo muy muy útiles. Tienen capacidad de poner listas, de agregar imágenes, de agregar notas rápidas y las tienes muy a la mano, de muy rápido acceso. Ahora, las siguientes dos aplicaciones de las cuales voy a hablar son aplicaciones muy visuales. Por ejemplo, yo en mi trabajo del día a día soy ingeniero en redes, así que necesito tener algo visual en el cual pueda identificar y dibujar la arquitectura de la red de diferentes personas, de diferentes empresas o lo que se tenga que hacer. Con esto se puede mantener un y pues tenerlo más claro en tu cabeza. Así que si trabajas en ingeniería, diseño, en arquitectura o cualquiera de esas áreas en las cuales necesites tener referencias visuales o poder dibujar algo de volada, esta aplicación es ideal para ti. Se llama Lucidchart y básicamente es una aplicación que te permite dibujar en formato ASCII, o lo cual es en formato de palitos. Puedes dibujar pequeños recuadritos o lo que quieras muy rápida y agregar anotaciones en ellas, tamaños, pesos, cantidades, en mi caso direcciones IP, cualquiera de esas cosas las puedes agregar de forma rápida. Lo mejor de todo es, la tienes en la aplicación de celular, la tienes en página web en tu computadora para tener acceso en donde quieras. Puedes suscribirte para poder tener una cuenta con la cual tienes obviamente la nube y puedes ver lo mismo que veas en tu browser, lo puedes abrir en tu celular o viceversa para trabajos de ese tipo. La segunda aplicación, que es la sexta y última que vamos a tocar aquí, se llama MindMeister. MindMeister. Es algo muy padre, te permite hacer mapas mentales. Yo la verdad es que antes de la carrera, al inicio, yo no era fan de los mapas mentales. Yo los detestaba. Porque también no entendía cuál era el punto. Ahorita soy muy fan. La verdad es que esta aplicación es muy sencilla también. Te permite poner tu tema principal, subtemas de los subtemas y empezar así a organizar tus ideas. Es muy sencilla, solo haces las anotaciones, pones nuevas nubecitas flotantes y vas arrastrándolas para organizar estas ideas que tienes en la cabeza. Recuerda que para ser más eficiente o más productivo es bueno anotar todas las ideas que tengas. Esta aplicación se me hace muy buena si eres un emprendedor, si eres alguien creativo, si eres alguien que se dedica a crear cosas. ¿Por qué? Porque luego hay un desmadre de toda una lluvia de ideas que tienes en tu cabeza y necesitas solo un lugar donde plasmarlo. A mi parecer, esto es una muy buena herramienta para plasmar todas esas cosas. Es también completamente gratuita. De igual manera puedes suscribirte para tener un pequeño guardado en la nube de lo que vayas haciendo y se organiza por temas. Puedes abrir temas con las ideas que vas teniendo y las vas organizando también en pequeños recuadritos para abrirlos cuando tú quieras. Finalmente, nuevamente llegamos al final de este video. Les agradezco mucho y espero
que estos tips y estas aplicaciones que les comenté les sirvan en su día a día para lograr ser más productivos. Yo sé que es muy difícil mantener y lograr tener un balance entre calidad de vida, ocio y trabajo y cosas laborales, pero es algo posible y sé que no queremos, o al menos yo no quiero llegar a un punto como en El Principito de tener un tablero gigantesco de cosas que hacer y que tengas libre para jugar con tus amigos o jugar videojuegos o ver tele el verano del próximo año. Si son así, pues felicidades. Pero bueno, recuerden que también es muy importante tener momentos de descanso, porque está comprobando que tener momentos de descanso ayudan al cuerpo humano, al cerebro, a relajarse y estar más libres, más claros para seguir trabajando y tener nuevas ideas. Y evitar saturarse, porque llega un punto en el cual si estás trabajando de corrido muchísimo tiempo, te saturas y por más que le intentes vas a estar trabado en algo que estés haciendo. Así que vean por ustedes, tengan esos momentos libres, vean la big picture, vean más allá, no se enfrasquen en solo un punto. Y bueno, si tienen alguna otra aplicación o técnica de trabajo o estudio, algo para ser más productivos, recuerden ponérmela en sus comentarios y no se pierdan los próximos videos en los cuales estaremos hablando de más cosas geeks o cosas interesantes que no se pueden perder. Y bueno, sin nada más que decir, un gusto verlos a todos y nos vemos en el próximo video.